La Copa El Tonel disputó en el Rally Arroes Gijón su tercera prueba de la temporada 2010. El certamen reservado a los pequeños coches de menos de 1 litro de cilindrada se consolida en su segundo año de vida, y en esta ocasión fueron 10 los equipos que tomaron la salida. El ganador en la meta de Gijón fue Rodrigo Beteta, que se situó como líder en el tercer tramo y mantuvo la primera plaza hasta el final, consiguiendo su primera victoria de la temporada. Pelayo completó el dominio de los 580 de la familia Beteta, terminando en la segunda posición a menos de 10 segundos de su hermano. Tercero acabó Faustino Ontiveros, que fue el primer líder de la Copa con su Peugeot 106, pero tuvo que ceder ante el empuje de los Beteta. La cuarta plaza se la adjudicó el local Ricardo Menéndez, que estuvo también en la lucha por la victoria en los primeros tramos con su 580. Quinto concluyó Juan José Rodríguez con un Peugeot 106 y sexto fue otro 580, el de Iñaki Fernando. Llegaron también a la meta de Gijón el 106 de Cornejo, el Marbella de Pérez y el Fiat de Suárez, mientras que el de Bobes se salió en el primer paso por Fumarea.